hubo lluvia de inversiones, de adentro para afuera. Yo creo que si ni el gobierno ni la oposición cometen errores grandes, el desembolso que falta del fondo, en definitiva, va a llegar. Hoy, en Algo que Contarte, visitamos a otro candidato a presidente, Roberto Labaña. Estamos con Roberto Labaña, economista, candidato a presidente de la Nación. Bueno, no necesita carta de presentación. Roberto, gracias por este tiempo, por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tratamos en este programa de arrancar saliéndonos un poco de la vorágine, de la rutina, en los orígenes de nuestros entrevistados. ¿De dónde viene Roberto Labaña? ¿Dónde nació? ¿Cómo era ese Robertito? Sí, nací en Capital Federal, viví cuando era chico en Saavedra, después ya acercándome a la adolescencia en Morón. Soy hijo de la escuela pública, primaria, secundaria y universitaria. Cosa por la cual estoy profundamente agradecido a Argentina. ¿Y cómo era esa familia donde creció? La familia era mi padre, mi madre y un hermano que falleció hace ya muchos años. ¿Pero qué hacía su papá? Mi padre, bueno, primero fue linotipista y después tuvo su propia imprenta y en consecuencia a caballo, digamos, entre industrial y comerciante. ¿Y el amor para toda la vida llegó desde lejos? ¿Cómo fue ese encuentro desde lejos, con su actual mujer, no? Sí, seguro. No hice cambio, Estamos cumpliendo en estos días 49 años de casada. Así que yo fui con una beca a estudiar en Bélgica. Había un becario en un área totalmente distinta a la mía, en el área de medicina, que trabajó, digamos, parte de la beca consistía en estar en un hospital. Ahí conoció a quien es mi actual mujer e hicieron en algún momento en el hospital una de esas fiestas de fin de año y demás, a la cual yo fui y ahí la conocí. Y ahí surgió el amor. Vamos a la carrera política, si se quiere. Corríjame, pero entiendo que estuvo en la función pública desde joven. Fue director, según dicen... dice la crónica, director en el gobierno del general Perón, secretario de Estado con Alfonsín, embajador con De la Rúa, bueno, ministro de Economía con Kirchner, ministro de Economía con Duhalde. ¿Cómo fue ese...? No me gusta mucho la expresión carrera política, porque la verdad yo no me considero un hombre de la política, porque el grueso de mi actividad profesional fue en el mundo privado. Entrando y saliendo a veces bajo ciertas circunstancias. Ciertamente empiezo a trabajar en el ministerio, primero en el Ministerio de Trabajo, después en el Banco Central, y después en el Ministerio de Economía, pero ahí no había función política. Ahí era simplemente un técnico recién salido de la universidad. Ya después después del año 73 hubo funciones de carácter más político, transitorias todas, que es bueno que sean todas transitorias. Yo creo que... ¿Siempre mantuvo el refugio en la consultoría, en Ecolatina, en la relación con los privados? La consultora justamente la creó
cuando termino mis funciones estrictamente técnicas en el ministerio. Y después, como digo, entrando y saliendo para determinadas o bajo determinadas circunstancias, pero como debe ser, yo creo que el mundo de la política exclusivamente no es bueno, hace que la gente se encierre en mecánicas que son muy propias del mundo de la política. El efecto caoba, dicen algunos. Bueno, sí, algo por el estilo. Caoba, alfombra, claro. marfil, según depende de donde uno esté. Yo creo que es muy bueno el permanente contacto con la actividad privada. Y si usted mira las economías exitosas del mundo, son economías en las cuales políticos, solo políticos, en general hay pocos. En general hay un proceso de entrar y salir de vasos comunicantes entre la actividad privada y la cosa pública. ¿Por ahí a Macri se le fue la mano con la cosa privada o no? Necesariamente. Digo, pues se le achaca a tener el gobierno de los CEOs y algunas incompatibilidades por ahí, o no necesariamente es así. Sí, pero más que eso yo diría que tiene que ver con una cuestión ideológica. No veo que sea muy distinto en lo ideológico de lo que fueron los años 90, por ejemplo, claro. ¿No? Con Menem Cavallo. Vamos, más allá de que sus carreras eran distintas. Sí. Hagamos un repaso, ya que nombra Menem Cavallo, arrancando con Perón, donde tuvo un cargo, ¿no?, de secretario de Estado, pero fue parte de ese gobierno. ¿Qué opina del peronismo de esa época, no el peronismo que después se va desvirtuando con el tiempo? Y el peronismo ya llega al momento del regreso de Perón profundamente dividido, ¿no? Sí. Y a partir de ahí y de la muerte de Perón se va convirtiendo básicamente en un aparato de poder, pero no mucho más allá de eso, ¿no? Si no, es difícil explicar el peronismo sosteniendo el menemismo y el peronismo sosteniendo sobre todo el segundo kirchnerismo, ¿no? ¿Y se siente peronista usted? Sí, desde el punto de vista filosófico, sin la menor duda. Creo que Perón le aportó en los años 40 algo que la sociedad pedía a gritos, que era ayornarse, generar formas de distribución y de bienestar distintas a las que predominaban. De manera tal que desde el punto de vista filosófico, sí. Después es muy difícil, porque como yo le decía, yo no participé un solo día del gobierno de Menem, nunca. Claro. Y antes de llegar a Menem, de Alfonsín, ¿qué imagen se queda? No, Alfonsín es un gran presidente, porque hay que poner las cosas en las circunstancias en las cuales las cosas ocurren, ¿no? Años después Kirchner hizo una especie de fiesta y de recordatorio de la vuelta a la democracia en la ESMA, cuando era fácil hacerla. Claro. Cuando las cosas eran muy difíciles y muy arriesgadas, como fueron los juicios a las juntas, bueno, eso lo hizo Alfonsín. Y esa es la razón por la cual yo participé, no siendo radical, nunca lo fui, claro. Porque era el primer gobierno de la democracia. Y ese primer gobierno de la democracia, después de una noche muy negra, merecía que le diéramos todo el apoyo posible. ¿Cómo fue ser parte del equipo de Eduardo Duhalde después del fatídico 2001? Yo no lo conocía, Eduardo Duhalde. No lo conocía por una razón bastante sencilla. ¿Y quién lo sugiere como ministro de Economía? Él había sido intendente de Lomas cuando yo había sido secretario de Estado de Industria y Comercio Exterior. No había mucho contacto. Y después por largos años yo no participé de la política, justamente me quedé estrictamente en el privado, con lo cual no lo conocía, y eso fue lo primero que le dije cuando nos encontramos en Olivos. Le dije: mire, presidente, le aclaro que yo no voté por usted, yo voté por la Alianza. Ajá.
viniendo del lado Sí. del peronismo que estaba en la Sí, alianza, sí, sí, no sí, del sí. lado de la ruista, sino del De lado Chacho. de Chacho. Bueno, usted fue embajador en la Unión Europea en por esa eso, época. efectivamente, pero Claro. viniendo de ese lado. Sí, Ese sí, era sí, un sí. gobierno de coalición, Claro. yo no venía del lado de la Rúa, sino del lado de Chacho y el peronismo y demás. A lo cual Duhalde fue muy explícito, y bueno, no tiene eso, no tiene ninguna importancia, y seguimos conversando. Y Néstor, llegamos a Néstor, ministro de Economía, fuerte, el último gran ministro de Economía de Néstor. ¿Cómo era él? Néstor en realidad me ofreció, a ver, a Néstor tampoco lo conocía, y en este caso por razones distintas, todos los gobernadores en medio de la crisis del 2002 pasaban por Economía solicitando fondos. Sí. Había básicamente dos gobernadores que tenían fondos propios, y muchos fondos propios. Uno era Kirchner y el otro era Santa Cruz y Neuquén. Con lo cual... Neuquén, las paradojas, ¿no? Hoy, claro, yo no había tenido contacto, las provincias petroleras en definitiva, ¿no? Así que no había tenido contacto con él. Cuando lo tuve, él me ofreció ser vicepresidente. Yo le pedí 24 horas para... Antes de asumir como presidente, sí, claro. le ofrece ir en la fórmula. Campaña me ofrece por razones muy sencillas. Sí. Lo que tiraba en ese momento ya era la economía, la Claro, recuperación económica y demás. Y al día siguiente yo le dije, mira, no, porque no te conozco, básicamente. Y un vicepresidente no puede volver a renunciar en Argentina por mucho tiempo. Claro, veníamos de Chacho. Veníamos del efecto que había producido la renuncia de Chacho, y le dije, mira, yo no puedo comprometer 4 años de mi vida en algo que no conozco. Claro. No le gustó demasiado, pero siguió como ministro de Economía. Pero lo aceptó, y a los 2 días o al día siguiente me dijo, bueno, entonces, ministro de Economía, eso sí. ¿Por qué se fue o por qué se rompió ese vínculo con el kirchnerismo y deja usted el Ministerio de Economía? Muy sencillo, porque en esa charla que tuvimos, que fue muy amistosa, él me dijo, mira, hasta ahora esto era una especie de cogobierno, porque de los 22 puntos, 10 puntos eran tuyos, ahora gané yo, porque había habido las elecciones de mitad de mandato, donde no recuerdo cuánto había sacado el gobierno, pero creo que era más de 30 y pico %, y él interpretó que ahora ese 30 y pico % era propio. Por supuesto, yo podía haber argumentado que eso tenía que ver con la política económica, como habían dado, pero mi decisión era que ya se había cumplido el ciclo con Kirchner, así que estuve de acuerdo con él. Vamos a meternos un poco en el presente y en el futuro. ¿Qué pasó, Roberto, en Alternativa Federal? Usted no era de los 4 jinetes, no, pero estaba acompañando. Pero a ver, no sé por qué yo... Schiaretti está allá en Córdoba jugando al solitario. Urtubey está acompañándolo a usted. Pichetto está con Macri y Sergio Massa con Alberto y Cristina. ¿Cómo se llegó a ese desmembramiento? A ver, primero que nada, yo no soy el más indicado para hablar de Alternativa Federal, porque nunca formé parte de Alternativa. Pero acompañaba. Un poquito. Conversábamos. Mandaba video. Conversábamos, pero nunca... No hay ninguna foto de mi presencia en Alternativa Federal, porque no la hubo nunca. Simplemente yo tenía alguna información y algún análisis en el sentido de que quienes estaban ahí no estaban ahí. Claro, estaban todos negociando afuera. En realidad Alternativa Federal era una especie de caja desde la cual se negociaba con el gobierno de Macri o con el cristianismo, por decirlo de alguna manera. Y el tiempo se encargó de darme la razón. Así fue, unos se fueron para un lado, otros se fueron para el otro. ¿Habla con Sergio Massa? No, ahora hace tiempo que no. Pero guarda un cariño, un afecto. Sí, pero por supuesto, Pero
tomó ese camino, punto. Claro. ¿Qué No pasó? No era el mío. ¿Qué pasó, Roberto, con Macri? ¿No pudo, no quiso, no supo? Porque había mucha expectativa, ¿no? En el 2015, cuando asume. Yo creo que equivocaron el camino desde el principio. En Argentina siempre hay, en los sectores conservadores, la ilusión, como decía Menem, de ser socio de los ricos. Sí. Y a todo el mundo le gusta ser socio de los ricos. Depende de lo que tiene que pagar para ser socio de los ricos. Y con Menem se pagó mucho y con Macri igualmente se pagó mucho, básicamente ofreciéndole el grueso de los negocios al sector financiero. Estos han sido 4 años de espectaculares negocios para el sector financiero, entendido en el sentido amplio: bancos, bolsas, compañías de seguro, en fin, todo lo que son básicamente finanzas. Y eso tiene poco que ver con los intereses de la mayoría de los habitantes del país. ¿Hay futuro, Roberto? ¿Podemos soñar con una Argentina distinta en el corto, en el mediano? ¿Cómo se imagina? A ver, lo último que uno pierde siempre es la esperanza. Es la esperanza. Y Argentina tiene todo para ser distinta. Y la mejor prueba es el periodo 2002-2006 o incluso hasta el 2006, donde el país creció a una tasa de cerca del 9%, cayó la pobreza, se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Argentina tiene recursos naturales. Incluso hoy o en los últimos años, tiene más recursos naturales que hace 20 años atrás. Entonces tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, hay 8 millones de argentinos que deberían estar trabajando y no están, o están trabajando parcialmente, o están trabajando en tareas muy por debajo de sus capacidades. 8 millones. Y hay capital. En los 3 primeros años del gobierno de Macri se fueron 60.000 millones de dólares, datos obviamente oficiales. Hubo lluvia de inversiones, de adentro para afuera, y no de afuera para adentro como esperaba Macri. Así que tiene todo lo que hace falta. Hay algunos comportamientos que hay que cambiarlos en profundidad. Primero, en el plano político, basta de que el que asume toma todo el poder y para siempre. Después la realidad se encarga de mostrarle de que no tiene todo el poder y mucho menos de que para siempre. Pero en el proceso de el choque entre la aspiración, lo que se creen que es todo y para siempre, y la realidad, hay una pérdida de energía social, de energía política y demás muy fuerte. Basta de eso, porque nadie tiene en Argentina hoy más de 35, 40% de los votos de manera sostenida. Puede ser que en alguna elección se dé. Ahora usted habla como brindándonos esperanzas, que hay un futuro posible, etcétera, etcétera. Pero en la corta, en la micro, ¿cómo llegamos al 10 de diciembre cuando no hablemos de variables que son importantes para una economía como la actividad económica, incluso hasta las tasas de interés que pagan los actores de la economía productiva? Hablemos de las variables mínimas que hoy está mirando el gobierno para llegar. Tipo de cambio, nivel de reservas. ¿Cómo se sale de esta encerrona donde para sujetar un tipo de cambio tenés tasas del 90%, la economía real totalmente parada? ¿Cómo desactivás la bombita esa? A ver, uno tiene en el corto, ¿no? Uno tiene que pasar. No, en el corto hay que llegar, punto. Es decir, lo que no se hizo. ¿Hay riesgos de llegar mal? Lo que no se hizo. ¿De acá al 10 de diciembre? Lo que no se hizo en 4 años no se va a hacer cuando faltan dos meses o menos para las elecciones. Un mes para las elecciones y un poco más para la transferencia de gobierno. De manera tal que mejoría en la situación no va a haber. Esto está claro. Lo importante es que nadie, ni el gobierno, ni la oposición, o ambos,
cometan errores y enfrentamientos y demás que generen nuevas corridas cambiarias. ¿Cuán delicada es la situación de la economía hoy? Porque algunos economistas, bueno, pintan un futuro muy negro, que no llegamos a diciembre, que con este nivel de reservas no alcanza, que si no viene el desembolso del fondo se puede volcar. ¿Es tan complicada la situación? Es muy complicada, pero en lo personal pienso, y lo he dicho, incluso se lo he dicho a Macri en alguna conversación y demás, yo creo que si ni el gobierno ni la oposición cometen errores grandes, el desembolso que falta del fondo, que son 5.400 y pico de millones de dólares, en definitiva va a llegar, seguramente. ¿Antes del 27 de octubre? No, después del 27 de octubre. Después. Lo más probable es después del 27 de octubre. Y con eso ahora, ¿cómo? Se va a llegar a una economía que está en recesión, con pérdida de puestos de trabajo, con 20 puntos más de inflación que lo que había cuando asumió el gobierno. Ahora, ¿no es determinante el desembolso para llegar a la elección con una economía no explotada? ¿Cree usted como hombre que ha estado sentado en el ministerio? Yo creo que vamos llegando porque el gobierno adoptó algunas de las medidas que les vinimos sugiriendo desde el mes de mayo de este año. ¿Lo llama el presidente Macri a usted? Sí, hemos hablado varias veces. ¿Pero son charlas superficiales o hablan de economía y de medidas concretas? ¿Cuán profundas son las charlas? No, hablamos de cosas. El tema de los desembolsos es una discusión concreta, ¿no? Y después el gobierno ha ido adoptando tarde, a regañadientes, arrastrando los pies, varias de las cosas que Consenso Federal viene diciendo desde mayo de este año, ¿no? En este contexto, ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, bajar el IVA, bajar el impuesto a las ganancias, tratar de alargar el plazo de vencimiento con el fondo, es decir, son todas medidas que desde mayo hemos venido marcando. ¿Cómo ve en un eventual triunfo, bueno, de acuerdo a lo que pasó en las PASO, de la fórmula Fernández-Fernández, la convivencia entre Alberto y Cristina? Usted que los conoce a los dos. El 11 de diciembre vemos. Digo, ¿para qué nos vamos a poner a...? A ver, acá habrá algunos que van a decir que las cosas son igual que siempre, lo cual puede hacer que uno presuma conflictos, y otros que van a decir, bueno, la gente aprende, ahora los comportamientos van a ser distintos. Como no tengo la bola de cristal, no le puedo decir, lo veremos después del cambio de gobierno, si es que primero gana las elecciones. Bueno, ahí tiene una cámara con miles de personas que lo están mirando y se preguntan, ¿por qué tengo que votar el 27 de octubre Roberto Labaña? Porque no somos la grieta, somos la antigrieta. Somos la antigrieta. Hace un año no había nada más que gobierno y la oposición cristinista. Muy enfrentados entre sí, sin ninguna capacidad de diálogo, sin muchas ofertas distintas, el gobierno haciendo su tran de subir la tasa de interés permanentemente, el cristinismo a veces con propuestas que eran la vieja política que había fracasado en el anterior periodo presidencial. Hoy hay una alternativa que es Consenso Federal, con propuestas. Toda la campaña se ha hecho con propuestas, esta que está siendo tomada por uno o por otro, porque también del otro lado toman algunas de las recomendaciones, y ese es el aporte de Consenso Federal, salir de la grieta, salir del enfrentamiento, entender que a Argentina le hace falta un gobierno de unión nacional, que de la crisis del 2002 salimos precisamente con un gobierno de unión nacional, por el diálogo argentino, por lo que hicieron en su momento Duhalde, Alfonsín, la Iglesia Católica, el resto de los credos, que crearon una
una malla de contención que permitió poner en marcha una política económica distinta. Bueno, ese tipo de cosas son las que, adaptados a las realidades de hoy, Consenso Federal propone. La presencia de Juan Manuel Urtubey en la fórmula garantiza una cuota de juventud que siempre es importante, y un conocimiento de la cuestión federal, de la cual yo soy un firme partidario, pero que en Argentina ha solido estar un poco olvidada, ¿no? Incluso los gobernadores, cuando asumían, cuando les tocaba asumir eventualmente la presidencia, se olvidaban un poco del federalismo, de dónde venían. De manera tal que es eso, es ofrecer un camino distinto a los argentinos, con mucho más concordia, con una política económica y social totalmente diferente, donde si tuviera que definir el programa económico en una palabra, en una sola, les diría trabajo, trabajo, trabajo. Roberto, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias a usted. Un lujo. Roberto Lavagna, en Algo que Contarte. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo.